Tecno Spark GOG 2024, muchachos. Tenemos esta falla, una falla muy común. Error, dice ahí, error. Por favor, enchufe el cargador. Así que acompáñame a solucionar este caso. Bueno, muchachos, tenemos esta falla. Parece ser que se ha convertido en una falla muy común en lo que son equipos con procesadores MTK y procesadores SPD o Spectrum. Vamos a entender un poco el funcionamiento y qué debo tener yo en cuenta a la hora de tener estos problemas. Hay un comportamiento que voy a compartirles a ustedes para saber en qué etapa tenemos nosotros el problema o la falla. Voy a explicarles aquí rápidamente. Vamos a hacerlo simple, voy a explicarles rápidamente. Las etapas de carga yo las divido en tres, ya eso lo hemos visto en videos anteriores. Podría decir llamar a la etapa de alimentación, que es la etapa que conecta el puerto de carga con la entrada del circuito de carga. Todas esas líneas, esa etapa es una. Tengo la etapa de comunicación y de control, donde se genera toda esa conversión de voltaje, de corriente, y que es suministrada a la batería, que esa etapa que involucra lo que es mi circuito integrado como tal, su parte de control, su switcheo y todo lo que él tiene que generar en lo que es la parte digital del circuito para que esa alimentación salga a la batería. Esa yo la denomino, esa parte de control o esa parte digital donde se genera todo eso, yo la llamo etapa 2. Esta sería la etapa 1. La etapa 1 es la que todos revisamos en esas líneas en caída de tensión y verificamos que todas estén conectadas y que haya voltaje entrando al circuito. Esta parte 2 muy pocos la diagnostican y pues casi todo lo que hacen es cambiar el circuito, pero muchas veces no se soluciona porque no entendemos todas las áreas para poder medirlas. Y está la tercera, que ya es la que involucra el conector de la batería y unas verificaciones que él trae, como una línea TH y una línea ID, que obviamente el nombre puede cambiar dependiendo el tipo de procesador que usa lo que es ese dispositivo. Esas líneas se encargan de verificar que el accesorio, que la batería que está conectada es un accesorio original o compatible, y esa verificación llega al circuito encargado de validar todo lo que es ese funcionamiento para que esa continuidad de alimentación que está llegando a él para cargar esa batería siga constantemente. ¿Qué es lo que sucede o cuál es el comportamiento? Porque cada área, sea la primera área, la segunda área, la tercera área, tiene un comportamiento distinto a la hora de tener un problema, el cual ese comportamiento me va a ayudar para saber en cuál de las tres áreas está el problema y yo poder trabajar o poder medir e identificar el problema que en esa área se me está presentando. De estas no voy a hablar, pero si ustedes quieren tener la información completa, eso está en nuestro curso online. Van a tener todo este material en el cual ustedes van a poder, por medio de comportamiento, saber el sector donde tienen el problema y poder diagnosticar de manera rápida y de manera sencilla todos esos casos que para muchos pueden ser complejos. Cuando yo tengo un fallo o una falla en esta etapa, el comportamiento del equipo al conectar el detector USB es el siguiente. Yo lo conecto a cargar y el equipo en el detector USB, suponiendo que tiene 5 voltios, me puede consumir, va a activar hasta su carga rápida 1.7 amperes o 2.0 amperes. Si toda esa cantidad de energía va a ser suministrada y el bloque de carga todo se va a activar. ¿Qué es lo que sucede? Que desde mi puerto de carga llega esa alimentación al circuito de carga. Entonces mi procesador enciende el bloque de carga y el bloque de carga empieza su switcheo para alimentar a lo que es la batería. Por esa razón, cuando yo conecto el cargador en el detector USB, me va a empezar a consumir normal 0.300, 0.800 y puede llegar a consumir hasta su carga rápida, suponiendo 1.700. Ya cuando él se active todo el bloque, primer bloque, segundo bloque, él envía esa alimentación, ya va a empezar a trabajar el tercer bloque, que es ese bloque de identificación que lo hace a través de esas dos líneas. El circuito va a identificar que el accesorio o la batería que tiene sea compatible. Si él determina que ese accesorio no está en buen estado o no es compatible, él va a bloquear la función de carga para proteger lo que es el circuito o el dispositivo, para que no de pronto se le genere un daño. Por esa razón, este bloque y este bloque se activan y el teléfono aparentemente parece que cargara, pero en un momento
se bloquea y deja de cargar, porque yo tengo en esta etapa una falla. Ese es el comportamiento cuando esa etapa número 3 tiene un problema. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comprender en su totalidad el funcionamiento y cómo trabaja en este tipo de procesador. Ya tenemos un estudio relacionado o desarrollado cómo se va a comportar en cada procesador y cómo trabajan esas líneas para que ustedes puedan solucionar o qué es lo que yo debo revisar en esa etapa, porque no tengo por qué medir acá, no tengo por qué medir acá, sino que directamente me voy a medir el sector que está afectado, en este caso esa tercera etapa de carga, esa etapa de verificación o de validación. El comportamiento de este equipo es el siguiente. Vamos a verificarlo. Vamos a bajar por acá el detector USB y vamos a conectar el cargador. Ya conectando el cargador, vemos que el equipo, miren que está activando su carga rápida. Todo el protocolo de carga se armó. Me marcó el porcentaje. El teléfono aparentemente empieza a cargar con normalidad, pero miren que cayó. Parece ser que el bloque de carga se desactivó. ¿Por qué se desactivó? Debe haber alguna razón. Vamos a esperar a ver. Ya no me está cargando su carga rápida normal, sino que incluso, mira, aquí ya me desactivó todo lo que es la parte de la carga. Vamos a esperar. Y me da el aviso. Me dice, error, por favor conecte o enchufe lo que es el cargador. Como si no estuviera enchufado. Pero ¿qué es lo que pasa? El teléfono sí está recibiendo bien los voltajes del puerto de carga. El circuito integrado convirtió y toda la parte digital se activó y envió ese pico de energía a mi batería, la cual fue recibida porque aquí me marcó la carga rápida de 1.7. Después de eso ya empieza a trabajar esa última etapa o esa tercera etapa, que es donde el circuito va a verificar si la batería está en buen estado y es compatible. Y en este caso me dio un error. El compañero me dice que ya ha probado diferentes baterías, incluso me trajo una, la cual se probó y el equipo sigue con el mismo problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya sabemos en qué etapa por el comportamiento tenemos ese problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir directamente a mirar cómo trabaja, revisamos el plano y vamos a revisar cómo podemos solucionar. Este equipo, muchachos, usa un procesador SPD. El comportamiento y las fallas son muy similares en lo que son procesadores SPD o Spectrum o Unisoc, que es el mismo, y procesadores MTK. Esas líneas de identificación van a trabajar de manera muy similar. Por acá les voy a compartir una guía. Fallas de carga en líneas de identificación o TH de la batería. La línea de identificación y TH hacen parte fundamental del funcionamiento del bloque de carga de ese circuito, ya que las usa para hacer una validación y verificación del estado y accesorio que está conectado en el dispositivo, determinando que cumple con las condiciones como un accesorio original y permite la activación del bloque interno del circuito. Incluso en algunos equipos son necesarias para que el bloque de encendido del circuito pueda trabajar. Hay equipos que si esas líneas no tienen conexión, el equipo puede quedar con reinicios o puede quedar en el logo o puede incluso no encender. Entonces debemos tener muy en cuenta lo que es el funcionamiento de estas líneas. ¿Cómo trabaja en lo que es procesadores MTK? Aquí podemos ver un poco sobre lo que es el funcionamiento de esas líneas. Esa línea de identificación que llega al conector, aquí podemos ver la ID, está alimentado a través de una resistencia con un voltaje VIO de 1.8. Este es el voltaje de 1.8 digital que se distribuye en toda la board. Y llega a esa línea de identificación para poder hacer esa validación de ese accesorio. Vamos aquí rápidamente nuevamente a la pizarra y les voy a explicar de manera más simple. Tenemos, en este caso vamos a involucrar al PMIC. Aquí tenemos el conector de la batería. Tengo la línea de identificación y la línea TH. Tengo positivo y tengo negativo. Obviamente mi circuito de carga va a enviar ese pico, pero a través de esta línea y unas resistencias se va a hacer una verificación. Vamos a poner otra resistencia acá, así. Esta resistencia va a traer un voltaje de 1.8 voltios y esta línea va a generar ese estado, el cual se va a usar para poder ejecutar esa validación. ¿Cuáles son las fallas que yo pueda tener? Uno, que tengo un problema de batería, que en realidad sea la batería la que me cause la falla. Dos, que ese 1.8 no esté siendo suministrado. Recuerden que esto aplica para procesadores MTK y procesadores SPD o Unisoc, que ese 1.8 no esté. 3, que esta línea de aquí al PMIC esté OL o se haya perdido. Y 4, que tenga un problema en alguna de esas resistencias. Entonces es muy sencillo. Primero, batería. Segundo, 1.8 voltios. Tercero, que las líneas tengan comunicación con el PMIC o el circuito encargado de hacer esa validación. Y por último, revise resistencia. Son como las etapas o son como los pasos o lo que yo debo tener en cuenta al revisar esa etapa. Así funciona, así de simple. Entonces todo se activa, pero es necesario que después de que él haga esta validación, él le avise
sea el circuito de carga o si es el mismo circuito el que lo ejecuta, para que el circuito de carga siga generando ese amperaje que necesita mi batería para poder cargar. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar el plano y vamos a verificar cómo trabaja. Vamos a abrir la herramienta de borneo. Ya estando aquí en la herramienta de borneo, voy a buscar ese modelo, que es un TecnoSpark GOG 2024. Vamos a abrir y vamos a hacer algo muy rápido por acá. Vamos a abrir la parte de carga porque vemos que no hay plano esquemático como tal para nosotros poder hacer el seguimiento. Entonces la parte de carga es la que el sector que me va a involucrar esas líneas para poder yo conseguir lo que es el funcionamiento de esa área. Vamos a ver qué información podemos sacarle a esto. Me voy directamente al sector. Listo, vamos a ver. Por acá tengo esta línea que es la línea de identificación. Llega un diodo, condensador. La línea se llama CHAC 10 piso ADC, nombre que pues se encuentra en lo que son este tipo de procesadores. Y si vemos, llega a dos resistencias, una que está en serie, podría decir, y la otra, esta línea solamente tiene comunicación con un extremo. ¿Qué es lo que sucede? Recuerden que yo les mencioné que hay dos resistencias. Voy a explicarles muy bien acá para que me entiendan. Vamos a ver, vamos a marcar esto por acá. Sé que esta es la línea que lleva lo que es la parte de identificación a lo que es el PMIC, pero esta otra resistencia, ¿qué función cumple? Bueno, esta fue la resistencia que yo les dije que trae la alimentación de 1.8. Aquí llega a 1.8 para que en esta línea pueda mantenerse en ese estado y pueda ejecutar por medio de ella lo que es el PMIC, en este caso esa identificación, y en este caso el PMIC está por acá por la parte de arriba, que aquí es donde llega esa línea. Entonces el PMIC se encarga de realizar esa verificación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero verificar que haya caída de tensión. Voy a revisar que haya caída de tensión acá, es lo primero que voy a revisar, que haya conexión. También lo voy a hacer en los dos extremos de la resistencia. En este extremo debo revisarlo también. En este extremo debo revisar caída de tensión también. Y después conectaría el cargador y reviso que aquí esté llegando el 1.8. Es lo que yo debo revisar, que por lo menos en la estructura del funcionamiento de eso esté correcto. Si todo eso está, yo voy a empezar a desconfiar en alguna de estas dos resistencias. ¿Sí? Alguna de esas dos resistencias. Recuerden que eso es después de yo haber probado otra batería, no me puedo saltar ese protocolo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pasemos al microscopio. Y ya estando aquí en el microscopio, muchachos, vamos a hacer, bueno, miren que aquí, obviamente el compañero ya intentó solucionar. Veo que soldó algo ahí. Creo que el compañero intentó solucionar, pero igual vamos a tratar de medir y vamos a darnos cuenta. Esto se ve aquí soldado y aquí le dieron soldadura. Entonces lo primero que voy a hacer es medir la caída de tensión. Mido la caída de tensión de la línea y me da una caída de tensión de 668. Podría decir que la tengo bien. La caída de tensión, podría decirlo bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a medirla en lo que es la parte de la resistencia. Me dice el plano que estas resistencias son las que están acá, que también se ven soldadas. Creo que... mire, aquí se ve que ya le dieron soldadura. Parece ser que ya la resoldaron o le hicieron algo. Vamos a limpiar un poco. Mido de un extremo los 600, mido de otro 500, bien. Mido en este extremo, bien. Podría decir que la caída de tensión está bien, por comunicación y conexión no es. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a conectar el cargador y voy a medir que en esa resistencia me llegue ese 1.8. Entonces, ahí conecté lo que es el cargador, conecté el cargador y voy a cambiar aquí mi multímetro en voltaje y voy a medir. Vamos a ver si me alcanza a botar esa alimentación. Mido aquí. Por aquí. Miren que ahí trata de dármela. A ver. Nuevamente ahí trato de dármela rápidamente. Seguramente pues obviamente no es constante porque la batería no está conectada. Vamos a tratar de conectar la batería a ver si hay algún cambio. Seguramente por la falla no lo haya, pero igual vamos a tratar de medir. Ya tengo un estado 2.8, por lo menos tengo algo que debe tener lo que es la batería y es ese estado. En este caso en procesadores SPD o en este tipo de modelo me está dando 2.8. Tengo a ese PMIC alimentando el estado de esa línea. Listo, lo tengo alimentando el estado de esa línea. Eso quiere decir que no es alimentación
que no es por comunicación. Hay dos opciones aquí, muchachos. O el bloque del PMIC, a donde llega esa línea, esa validación, está defectuoso o está fallando, o yo tengo un problema en alguna de estas dos resistencias. Listo, entonces lo que voy a hacer es mirar cómo verifico cuál es el valor de esas resistencias para reemplazarlas y ver cómo puedo dar solución en este caso. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a ir nuevamente a Borneo. Ya estando aquí en Borneo, voy a ir nuevamente a Borneo. Ya estando aquí en Borneo, voy a revisar, pero no tengo el valor de estas resistencias. Tampoco tengo plano esquemático. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sé que llegan al PMIC, sé que esa línea llega al PMIC. Voy a buscar un equipo que use el mismo PMIC. Voy a buscar un equipo que use el mismo PMIC para poder identificar esa línea y el valor de esas resistencias. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a irme rápidamente por acá. ¿A qué modelo? Vamos a ver cómo sabemos qué PMIC es. Vamos a ir aquí a la parte de voltajes para poder ver la nomenclatura de ese circuito integrado, para no tenerle que quitar blindaje a ese que tenemos ahí, ya que puede ser una falla muy sencilla de solucionar. Pero ¿por qué sencilla? Porque conocemos bien el funcionamiento. Entonces reviso acá y me dice que este PMI es el UMP510G, UMP510, UMP510, UMP510. Entonces vamos a esperar aquí que nos cargue lo que es esta barra de búsqueda y voy a anotar UMP510 y a lo último decía G. Busco y me arroja resultados. Me dice que está en todos estos modelos. ¿Qué vamos a hacer? Moto E20. Vamos a ver un modelo muy común acá que podamos buscar. Vamos a ver si vemos uno más común que el Moto. Bueno, yo creo que el Moto E20 va a ser el más común. Vamos a buscarlo, Moto E20. Vamos a ver cómo trabaja. A ver si en ese modelo tenemos plano esquemático para poder verificar el valor de esas resistencias. El valor de la resistencia va a ser el mismo porque van a usar el mismo circuito integrado. Eso quiere decir que la estructura va a ser la misma. Entonces cierro acá, abro Moto E20. Moto E20, aquí está. Y efectivamente abro Moto E20. Moto E20, aquí está. Y efectivamente sí tengo esquemático. La YAU y diagrama eléctrico o esquemático, como usted lo llame. Aquí lo que voy a hacer es irme al conector de la batería y vamos a ubicar por acá lo que es ese conector. Tengo el conector de la batería. Aquí, muchachos, vemos lo que es esa línea de identificación, pero la que nosotros estábamos viendo en el Jaguar Solution es la que tiene el nombre de Back 10 piso ADC. Y si analizamos, miren que es una línea que sale del conector de la batería, obviamente llegando al PMIC para generar esa validación. Pero si vemos esa línea, tiene dos resistencias. Una de las resistencias, que es lo que me dice acá que llega, según me dice que tiene que llegar 1.8. En este caso me está dando 2.8. Digamos que pueda variar un poco, porque pues estamos haciéndolo con otro modelo, o puede ser que por el mismo error que nos da es que nos está dando lo que es ese valor, y por esa razón, al tener un estado mayor, el circuito nos bloquea lo que es la función. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de cambiar esa resistencia ya conociendo su valor. Mire que tengo una de 47K y otra de 510. Voy a tratar de buscar una placa, porque no tengo de las mismas. Voy a buscar una placa que use la misma estructura, sacar esas dos resistencias y montarlas y verificar si puede solucionar este caso. Así que, muchachos, ya después de todo esto, de toda esta explicación, espero que lo hayan entendido. Vamos a proceder con la reparación. Cambiemos el microscopio. Listo. Así que vamos a buscar una placa, vamos a sacarla y vamos a reemplazarla. Empecemos.